Hola amigos, es un gusto saludarlos. Bienvenidos a su canal En Gracia. Hoy quiero compartir con ustedes las reflexiones del Evangelio de este domingo. Este domingo leemos el Evangelio según San Mateo, capítulo 22, versículos del 34 al 40. Y en este pasaje del Evangelio, los fariseos continúan haciéndole preguntas malintencionadas a nuestro Señor para hacerlo tropezar, para hacerlo caer y quedar mal delante de todas esas personas que estaban escuchando y que estaban presenciando esta discusión sobre los temas religiosos. Entonces, en este pasaje del Evangelio puede llamarnos la atención la pregunta que hacen los judíos. Le están preguntando al Señor: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Para nosotros puede parecer un poco raro que esta pregunta pueda hacer caer al Señor, pero resulta que para los judíos de la época de Jesús existían 613 preceptos que debían cumplir para agradar a los ojos de Dios, para ser un buen judío. Pero el tema es, al existir tantos preceptos o tantos mandamientos, muchas veces los maestros de la ley prestaban más atención en aquellas cuestiones de menor relevancia o de menor importancia, y las cosas que realmente eran importantes las pasaban por alto. De hecho, vemos que más adelante en el capítulo 23 de este Evangelio, según San Mateo, Jesús les llama la atención a los maestros de la ley, porque ellos prestaban mucha atención a los preceptos que quizá eran menos importantes, y en cambio a los preceptos que estaban muy relacionados con la justicia, con la misericordia y con la fe, a esos quizá los pasaban más por alto o los dejaban en un segundo plano. Por eso en ese pasaje del Evangelio, que quizá leeremos más adelante, los llama ciegos. Les dice que ellos cuelan el mosquito pero se tragan el camello, que pagan el diezmo de la menta, del comino, pero fallan en cumplir los mandamientos que son los más importantes. Entonces, era un tema de debate para los judíos, para los maestros de la ley, conocer qué preceptos o qué mandamientos de la ley de Dios eran los más importantes. El Señor responde con sabiduría, porque el Señor es la sabiduría misma. Y Jesús lo que está haciendo es agrupar, digamos, en dos grandes lotes estos mandamientos. Y el Señor responde citando el Antiguo Testamento. Responde así: amar a Dios con toda el alma, con toda la mente. Lo hace citando el libro del Deuteronomio. Y también responde como diciendo: este es el mandamiento más importante, pero hay uno que también es supremamente importante y que se le parece mucho. Es como si el segundo mandamiento no pudiera separarse del primero. Y esto lo responde citando el libro de Levítico, también de nuestro Antiguo Testamento: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Responde nuestro Señor que toda la ley y los profetas se resumen en estos dos grandes mandamientos. Nos está recordando entonces el Señor que amar a Dios, que agradarle a Él, implica no solamente cumplir religiosamente cuestiones que tienen que ver directamente con Él, sino que ese amor por Dios debe manifestarse también en un trato digno con los demás. ¿Y quién es ese prójimo? Pues el Señor también nos ha dado otras luces en la parábola del buen samaritano. Para los judíos de su época, el prójimo era solamente un judío más, aquel que pertenecía a su propia religión. Los demás no eran prójimo. Para nosotros hoy en día tampoco debe ser prójimo únicamente el que es católico, el que es cristiano, el que es de nuestra propia religión, el que profesa nuestra propia fe, sino todo ser humano. Nos llama este pasaje del Evangelio a mirarnos una vez más en el espejo de los fariseos y a examinarnos, a ponernos bajo la lupa
y reconocer si nuestra fe solamente la queremos dirigir al cumplimiento de las normas hacia Dios, a quien quizá es muy fácil amar porque es perfecto, porque es la sabiduría misma, porque es la bondad misma, porque es el amor. Y no estamos haciendo lo debido con los demás, con las demás personas, porque quizá puede ser lo más difícil de hacer. Amar a aquel que también es pecador, amar a aquel que también comete pecados y amar a aquel que tiene tantos defectos como nosotros. El Señor nos está diciendo que ese segundo mandamiento de amar al prójimo es muy semejante al primero y que está sumamente relacionado, y nuestra expresión de amor a Dios debe incluir también esa expresión de amor en las buenas obras hacia los demás, en reconocer la dignidad de las demás personas sin importar si pertenecen a nuestra propia religión, si pertenecen a nuestro propio país o si tienen nuestra propia cultura o los mismos estudios que nosotros tenemos, sino que se extiende el amor a todos los seres humanos. Bueno amigos, espero que esta reflexión sea de provecho para todos nosotros. Si Dios quiere, nos vemos en un próximo video.